GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña el doctor Carlos Cárdenas. Él es vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Vamos a tratar cómo está el tema de los profesionales de la salud. Este programa llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Amigos, buenas noches, bienvenidos este viernes, el último viernes del 10º mes del año 2020, octubre 30. Saludamos cordialmente en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador al doctor Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Con él vamos a hablar sobre la pandemia, sobre lo que está ocurriendo, sobre los peligros que hay, sobre una toma de conciencia de autoridades, de profesionales y de la comunidad en general para detener esta pandemia que nos ha causado dolor y muerte. Doctor Cárdenas, mucho gusto, muy amable por su tiempo y por aceptar este diálogo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Es un placer saludarles a ustedes y también a su distinguida audiencia. Bueno, como todos y cada uno de los ecuatorianos, pues sumamente preocupados, vivimos una situación crítica mundial que realmente todavía la ciencia y las políticas de salud no han podido descifrar el comportamiento, cómo hay que tratarlo, cuáles son las mejores posibilidades para que de una vez y por todas podamos eliminar, contener a este virus que, como usted bien lo dice y lo afirma, ha causado tanto dolor, tanto daño, tanta tragedia. Post-COVID vamos a poder ver toda esta situación crítica que han vivido miles, ya algunos millones en el mundo, y todo el daño que han causado con familias enteras que han desaparecido, que han fallecido, con niños que han quedado huérfanos y con una serie de complicaciones por el tema del aislamiento al que necesariamente tenemos que recurrir para evitar que este contagio se salga del tema de control de los recursos sanitarios. Doctor, son prácticamente 8 meses de la pandemia en Ecuador, porque a fines de febrero se detectó el primer caso con la señora que vino desde España, ¿verdad? Y ahí han transcurrido 8 meses.
Hay peligro que haya un rebrote, que haya una nueva ola del COVID en el Ecuador, como está sucediendo en Estados Unidos y en España, lamentablemente. Sin duda que sí, no solamente una. Estamos viendo todos los días ahora en las noticias en Francia, en Alemania, en España, en Italia, en Turquía, eh, países de Europa que están entrando en este segundo rebrote, en esta segunda oleada, y que incluso tiene repercusiones más graves que la primera, de acuerdo a lo que se está reportando. De tal manera que esto está reempezando y por lo mismo, cierto que eh, si hablamos de los temas financieros, económicos, también tiene una repercusión muy grande, pero creo que la vida es más importante y debemos amalgamar de la mejor manera lo uno con lo otro para que no colapsemos económicamente, pero también para que la población no sufra una devastación catastrófica, ¿no? Doctor, ¿es correcto lo que dice el señor ministro de Salud, Ceballos, de que la pandemia está detenida, pero no controlada? ¿Es así? Bueno, en el transcurso de la epidemia hay momentos en que aumenta la infección, aumenta el contagio, precisamente porque no hemos podido organizar a la sociedad y la sociedad también, al menos la nuestra, no se somete, no es disciplinada. Y desgraciadamente yo he podido constatar que hay grupos de compatriotas, por ejemplo, en el Parque La Carolina, donde antes salíamos a hacer un poco de deporte, a mí me gusta el trote, y claro, ya no están jugando en las canchas de fútbol y esto, pero están utilizando el espacio que queda en la pista, en el centro, y hace 2 semanas pude ver que habían 2 equipos de fútbol masculino, uno femenino, una cantidad de gente que evidentemente no eran con mascarillas y que no parece importarles esa situación, de manera que sí hay que hacerle un llamado acervo a los compatriotas, a la sociedad, para que tomen con responsabilidad esta situación. Como ustedes ya bien conocen, la incidencia de la infección en jóvenes, pues ellos toleran mejor, pero al convertirse en portadores sanos, van a sus casas y entonces ahí sus familiares, sus abuelos, sus padres, que pueden tener alguna enfermedad, alguna vulnerabilidad, se contagian y desgraciadamente la consecuencia es catastrófica. Entonces, pareciera que le vamos tomando el pulso a algunos en este sentido y desgraciadamente esta situación se repite en barrios, por todo lado en la ciudad y la gente está sin mascarillas y desgraciadamente no respetan este triángulo de vida que no es una cosa compleja y además de eso disminuye significativamente, como digo, el tema de que los servicios de salud se sobresaturen y se vean en situaciones dramáticas para poder atender. Doctor, ya con 8 meses de pandemia, con cerca de 170.000 contagiados, más de 12.000 muertos en el contexto de la pandemia, tomando en cuenta que hay muchos subregistros aquí en el Ecuador y en el mundo. ¿Cree que aprendimos la lección ya? ¿Cree que estamos mejor preparados para una eventualidad de un segundo rebrote del COVID en Ecuador? Para nada. Para nada, lo estamos viendo y cada vez que hemos tenido un feriado, a los 15 días vemos cómo vuelven a saturarse las unidades hospitalarias, cómo vuelven a subir las demandas de atención, de cuidados a pacientes graves y a pacientes críticos en las unidades de cuidado intensivo. Y, y desgraciadamente tenemos muchas fechas de descanso obligatorio y esta que vamos a empezar, que es la más larga y se va a volver a repetir porque ya lo estamos viendo estadísticamente, se está demostrando que 15 días después de que ha habido
estos feriados, el aumento de los contagiados es importante, y por eso es que no terminan las unidades de cuidado intensivo de liberarse un poco del arduo trabajo que significa estos pacientes, ¿no? Doctor, por el lado de la ciudadanía, de la comunidad, un poco, como usted dice, un poco de indisciplina, un poco de liberalidad, pero por el lado del Estado, de las autoridades, ¿cómo están preparando o cómo se han preparado y cómo han asimilado las lecciones en este caso? Bueno, en el mundo, desgraciadamente, las instituciones públicas no han podido, porque es una enfermedad que tiene un comportamiento bastante eh, eh, amplio, con sintomatología diversa, y desgraciadamente también sin recursos médicos para poderle combatir al virus. Estamos esperanzados en el tema de las vacunas, pero tratamientos efectivos, todavía no se los conoce. Entonces, el coronavirus sigue dándonos lecciones de que encontró a la humanidad en una condición en la que todavía no podemos entender el comportamiento de este virus, y en esta medida de no poder adoptar las medidas necesarias para combatirlo eficazmente con algún tratamiento que sería lo ideal. Todavía El no coronavirus, lo hemos conseguido. el coronavirus, aparte de provocar este dolor, esta muerte, también ha provocado la visibilización de las realidades sociales, de las realidades económicas, de los desequilibrios, de la falta de preparación de muchos profesionales de la salud, de los estados, ¿verdad? Un poco que nos ha sacado un poco de la burbuja, doctor Cárdenas, al Ecuador sobre todo y al mundo entero. Claro, la gran lección es que necesitamos tener servicios de salud eficientes. Y déjenme decirles que desgraciadamente nuestro país no tiene un sistema nacional de salud. Desgraciadamente, ustedes conocen perfectamente, y ya a veces es hasta cansón el remitirnos hacia lo que nos pasó en la última década, la década de la involución y de la revolución también, que echó abajo lo que los médicos habíamos conseguido por propia iniciativa, porque nosotros nos hemos impuesto la obligación a la par de trabajar y continuar preparándonos. Y esto no fue entendido, no ha sido entendido por la sociedad y por los gobiernos, y desgraciadamente en este sentido no hemos tenido apoyo. Y lo poco que avanzamos, que ya era importante, por ejemplo, teníamos muy buenas vacunas, teníamos una organización epidemiológica en el país, y desgraciadamente ese gobierno lo que hizo es destruir todo eso, y nos encontramos en una condición en la que nada estaba organizado, estaba más vale deshaciéndose. A los mejores profesionales de la salud de nuestro país los sacaron a rastras con la policía, eh, una persecución terrible hacia los médicos, que no nos han dejado, no nos han permitido el poder avanzar en temas que son importantes: la investigación, la docencia. Prácticamente han pensado que el médico es necesario únicamente cuando el paciente se enferma, y no es así. Existe una parte súper importante, supremamente importante, que es la promoción, que es de educación en salud, y la prevención, que es precisamente eso: evitar que una persona avance en una enfermedad por no tomar las precauciones necesarias para cuidarse de obesidad, en hipertensión, en temas de desnutrición, etcétera. Una gran cantidad de problemas que pueden, de hecho, se reporta en la medicina que 80% se puede manejar en promoción y en prevención, lo cual significaría que los costos en servicios de salud bajarían notablemente, pero esto nunca han querido entender, y ha sido una lucha permanente de décadas
de la Federación Médica Ecuatoriana, de los médicos de todo el país, para que entiendan que eso es importante, que tener médicos bien preparados no es un gasto, porque además de eso es un compromiso de los médicos. No es que nadie nos obligue, nosotros nos comprometemos a mantener en las unidades hospitalarias y donde trabajamos los médicos eh, permanentes revisiones de lo que está sucediendo en el mundo, esto que se llama ahora trabajar con evidencia científica, ¿no? Estamos conversando esta noche de viernes 30 de octubre del 2020 con el doctor Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Usted lo dice bien, no hay un sistema de salud, no hay una política pública de salud en nuestro país, no hay una salud preventiva, sino curativa, lamentablemente, y los médicos han sido los que han estado al frente de estos 8 meses de pandemia, han sido los que han estado en primera fila. ¿Cuál ha sido la incidencia, el impacto que han tenido el personal de la salud, los profesionales de la salud en Ecuador y en el mundo con el COVID, doctor Cárdenas? Brutal, porque nos encontramos prácticamente en indefensión. La Federación Médica trabajó muchísimo en el tema del Código Orgánico de la Salud, en lo que corresponde a los actuales presidentes y directorios provinciales de los colegios médicos provinciales. Hemos trabajado los últimos 2 años y concretamente en el Código Orgánico de la Salud, lo hicimos con el Ministerio de Salud por pedido del presidente de la República, el presidente Moreno, durante 6 meses. Tiempo insuficiente, por cierto, tiempo insuficiente para tratar una ley tan importante como el Código Orgánico de la Salud, pero por razones de grupos extremistas y de gente que, no sé, parecen preferir destruir que construir, porque finalmente el Código Orgánico de la Salud no estaba escrito en piedra, había que seguirle trabajando, pero quedar en indefensión, no tener una ley, no tener un principio legal que permita al Sistema Nacional de Salud de poder trabajar bajo parámetros legislativos, pues nos ha dejado en esta situación terrible de que los médicos hemos acudido al compromiso histórico, moral, social de estar con nuestros pacientes pagando un precio muy caro, que es la propia vida de los médicos, que ya vamos cerca de 200 han fallecido y desgraciadamente no son tratados como los héroes de una guerra, de un conflicto bélico, pero que un símil resulta ser la situación que estamos viviendo. Los héroes de una guerra, pues sus familias tienen un asegurado Doctor, un futuro, mientras que los hijos de los médicos para nada, pero doctor absolutamente Cárdenas, nada. doctor Cárdenas, Dígame. Los médicos héroes han muerto, según el señor ministro, porque se contagiaron en actos sociales y no necesariamente en los hospitales, sino que mejor llevaron a los hospitales el COVID-19. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Qué piensan los médicos? ¿Qué sentimiento tienen con esas palabras del señor ministro? Preocupante, muy preocupante, y la Federación Médica y los colegios médicos provinciales se han pronunciado y siguen haciéndolo, porque no está bien. Habría que, no sé, a través de ustedes mismos que hacen opinión pública, preguntarle al ministro, porque claro, los médicos trabajamos que se llama evidencia, y entonces, ¿cuál es la evidencia que existe para afirmar esas cosas, ¿no? No estamos descontextualizando las palabras del ministro, que es un profesional de la salud, tiene su formación, pero en este sentido parece que no estuvo tan acertado. Sí, sí, doctor Cárdenas, porque él ha dicho que le han descontextualizado sus declaraciones y que hay afanes políticos, afanes perversos. ¿Qué afanes tienen los médicos para
para criticar y pedir justificaciones al ministro? El único compromiso que tenemos los médicos es con nuestros pacientes. Y como le mencionaba hace un momento, nosotros venimos autoimponiéndonos el tema de hacer docencia en servicio, de tener educación médica continua. La educación médica no es barata. La educación médica, el formar profesionales necesarios ahora en supraespecialidades, no es una cuestión que se puede hacer de un momento a otro. Es un proceso. Nosotros teníamos institucionalizado esto y desgraciadamente tengo que volver a insistir que todo eso fue destruido. Los médicos no podían reunirse para tratar temas de investigación, de los problemas de los pacientes. Era asumido como que los médicos se reunían para conspirar contra el gobierno y estaba prohibido las reuniones que siempre hemos tenido los médicos en los hospitales. No podíamos hablar de ciencia y desgraciadamente las cosas así no funcionan. Tenemos que volver a lo que es, igual que en muchos otros países del mundo, los médicos trabajamos en docencia, en investigación, aparte de lo asistencial, y ese es nuestro gran compromiso, ningún otro. Nosotros, de hecho, la Federación Médica, entre sus principios de honor, está el no participar en asuntos políticos. Lo nuestro es esencialmente gremial y solamente hablamos de poder ser mejores profesionales para bien de las necesidades que existen en el país y que desgraciadamente, como en este caso, mire, nos ha tomado el pulso y nadie en el mundo estaba preparado para manejar una situación tan crítica como esta. Estas palabras del señor ministro no solo han caído injustamente en contra de los médicos, sino que la sociedad ecuatoriana, los pacientes, los ecuatorianos también han hecho un acto de solidaridad con los señores médicos, con el personal de salud del Ecuador, porque han visto y han sido testigos y beneficiarios, por supuesto, del trabajo y del sacrificio de los profesionales. Pasando a otro tema, más allá de lo que ha dicho el ministro, más allá de aquello, ¿cómo ve usted como padre de familia, como ciudadano, como médico, como vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el asunto de la corrupción justo en tiempos de pandemia, con medicamentos, con mascarillas, con instrumental? Y otro tema, el asunto del reparto de los hospitales que se ha dado en llamar en Pedernales, en la provincia de Manabí, y ahora el asunto de la caducidad de las medicinas. Vayamos por partes. El asunto de la corrupción en plena pandemia, doctor. ¿Qué le parece? ¿Qué siente usted? En todo el país, licenciado, en todo el país, a través de la Federación Médica, de nuestros colegios médicos provinciales, estamos enterados de lo que sucede en cada una de las provincias. Incluso nos hemos reunido con el ministro y él ha permitido que los presidentes de los colegios médicos provinciales vayan denunciando lo que sucede. Y es espantoso, es espantoso. No puede ser que alguien se aproveche de la enfermedad, de la muerte, y haga de estos servicios a nuestros conciudadanos un botín para satisfacer, qué sé yo, necesidades viscerales. Es un crimen de lesa humanidad el llevarse los pocos recursos que tenemos en el país para poder dar atención de calidad, lo cual sin duda, pero sin la menor duda, ha conspirado para que desde el principio no podamos los médicos tener las dotaciones adecuadas de los equipos de protección apropiados, que no haya la medicación, los recursos para poder ir, como ha sucedido durante toda la pandemia esta, ir probando medicamentos y medicamentos. Conozco la realidad, por ejemplo, en Argentina, un compañero nuestro, de nuestra promoción, que ejerce la profesión allá, pues simplemente, fíjese, en ninguna parte del mundo había un protocolo que sea eficiente. Y a este compañero nuestro que se contagió, pues le dieron de todo.
le dieron hidroxicloroquina, le dieron acitromicina, le dieron otro tipo de antibióticos, le dieron todo lo que podía existir en ese momento, porque desgraciadamente no se sabía cómo poder combatirle al virus, y así es como nos tomó a todos los países en el mundo. Ya se van conociendo algunos protocolos que van siendo cada vez más eficientes, pero así es como empezamos. Y desgraciadamente que haya gente que tenga los arrestos para llevarse los escasos recursos que existen, eso es un crimen, ese es un crimen imperdonable y que algún día tendrán que pagarlo. Que pagar, porque incluso, se cuenta, asambleístas inmiscuidos en eso, inmiscuidos en el reparto de un hospital que desde el terremoto del 2016 no se construye y ahora se pierde el dinero. Y para variar, una indignación muy grande. Mientras la gente se muere por falta de una aspirina, de un ibuprofeno, de un paracetamol, en el seguro social, en los hospitales, se caducan, se pudren, se pierden los medicamentos. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Cuál debe ser la norma técnica, usted como médico sabe, para adquirir, para distribuir los medicamentos que consigue el Ministerio de Salud o el Seguro Social? Ahí hay varios temas, ahí hay varias situaciones realmente complejas. Sí, se está reportando que 900 toneladas ecuatorianos, toneladas de medicamentos encontraron en unas bodegas aquí en Quito, entiendo, en el hospital Andrade Marins. No estoy muy seguro, es que es abrumador escuchar semejante situación, insumos y medicamentos en 900 toneladas que se hayan dañado, que se hayan destruido desde el año 2008. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba la gente responsable de eso? ¿Qué tipo de procedimientos llevan para hacer un control de compras, del reparto de los medicamentos a los pacientes de la mejor manera? Porque hemos escuchado más de una vez las quejas de los pacientes que no existe un medicamento, que no existe otro, mientras se estaban pudriendo 900 toneladas de medicamentos. Es que es un país de locos. Yo realmente no le entiendo, no le entiendo a la gente que se ha inmiscuido en esta situación, como dije hace un momento, de lesa humanidad, de lesa patria. No tienen perdón, esto no puede ser, esto tiene que ser castigado. Haciendo matemáticas, 900 toneladas significa 18 millones de quintales de medicinas. Imagínense, ecuatorianos. 18 millones de quintales de medicina que en un momento determinado pudieron haber salvado la vida de muchos ecuatorianos, de mucha gente que se murió por falta de esos medicamentos. Pero, o sea, lo que ocurre es que yo no entiendo. Las autoridades son sordos, son ciegos, son mudos, porque entonces hay una responsabilidad por acción o por omisión. Por algo es que algo está pasando en este país. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, es que esto es desgraciadamente lamentable. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? ¿Cómo no podemos ser solidarios? ¿Cómo no nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo? Si hablamos de cantidades, ayer igualmente en las noticias, 400 millones votados en el ferrocarril. Por Dios, ¿somos un país esencialmente pobre o es que tenemos plata solamente para la corrupción, para esta clase de latrocinios que nos envuelven en una tragedia aún más profunda porque somos incapaces de poder hacer algo por nuestro país? ¿Y dónde están los políticos que sin duda durante nuestra vida republicana no le han dado solución a nuestro país? Los partidos políticos definitivamente han demostrado que no han podido administrar a nuestro país. Algo más doctor, tenemos que hacer. La gente dirá, la sociedad tiene que organizarse. Doctor, también la gente dirá, ¿dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Justicia? Que deben actuar antes de y no después de. Porque lamentablemente este país siempre es
de las justificaciones. Yo no he visto, yo no he sabido, yo no he visto. ¿Por qué? ¿Por qué eso, doctor? Desgraciadamente parece que nuestro país ha sido cooptado por mafias que han venido simplemente a llevarse lo más que han podido. Y pues en esa vorágine de perversidad eh, han quedado huellas nefastas de lo que no se han podido llevar, porque no existen registros. Decían los periodistas que daban la noticia que no existen registros, no existen cárteles, no existe información de toda esa cantidad de medicamentos. eh, Todo lo que se encontró en el hospital de Guayaquil igual, o sea, gente dedicada simplemente a, a satisfacer sus más bajos Instintos. instintos. Es terrible, es decepcionante. Yo no sé, ecuatorianos, tenemos que cambiar y espero que usted me dé la oportunidad de hablar sobre esto puntualmente porque yo soy un médico pediatra y quiero hacerle saber de algunos de los proyectos que, por ejemplo, Carrera Sanitaria está manejando la Federación Médica, así como la necesidad de que a través de la educación nuestros niños, nuestros jóvenes tengan otras oportunidades como las que están teniendo los deportistas ahora mismo, Carapaz, los futbolistas y todas estas personas. El arte puede ser una alternativa válida que en este momento está demostrando que el mundo pues paga generosamente por esto. Doctor, para concluir, en unos pocos segundos, quisiera dos mensajecitos. Brevemente, ¿qué pasa con la vacuna para el COVID y qué recomendaciones, qué consejos, qué sugerencias, por favor, en este feriado para los ecuatorianos, para que no sigamos contagiándonos y muriéndonos? Así muy brevemente, doctor, por favor. Bueno, las vacunas es como un medicamento, lo es también sometido a investigaciones que suelen durar muchos años. Ahora, por la urgencia, es que algunos protocolos han sido pasados por alto y todavía no sabemos los efectos secundarios inmediatos y sobre todo los efectos secundarios tardíos de las vacunas. Eh, Parece ser que hay algunas que han tenido buen resultado, pero todavía es una situación eh, que no está concretada, no está lo suficientemente demostrado, pero bueno, es una esperanza para poder detener esta pandemia. En cuanto al compromiso social, desde el principio lo habíamos dicho, nosotros por nuestra propia cuenta debemos someternos a un aislamiento obligatorio voluntario. Nosotros tenemos que hacerlo. Este es un momento extremadamente complejo. Ahora ya no es el contagio de las personas enfermas, es el contagio de las personas que están contagiados pero no enferman, los portadores sanos. Y desgraciadamente, como ya comentamos al principio, los portadores sanos llegan a su hogar de visita a ver a sus padres, etcétera, y vamos llevando el virus que contagia a nuestros familiares. Ahora se viene una obligación que cuando vayamos de visita donde los familiares que conocemos que no están contagiados, incluso se está recomendando en las reuniones familiares que se utilice la mascarilla, que se utilice el lavado de manos, que se utilice el debido distanciamiento cuando tiene que sacarse la mascarilla. Como le digo, al principio lo recomendamos y ahora insistimos en el tema porque tenemos un contagio que se calcula alrededor del 35% de los portadores sanos que van a visitar a sus familiares. Mucho cuidado, compatriotas. Esto puede desbordarse más allá de lo que podamos controlar y lo vamos a lamentar seriamente. No es una situación compleja la que tenemos que cumplir. Es una situación más vale simple, utilizar la mascarilla sin tener vergüenza, porque a nosotros mismos nos ha pasado que vamos a visitar a la familia y llegamos con la mascarilla y
como que nos toca sacar porque no nos ven de buena manera, este que cree que viene a visitar a una persona que está contagiada, pero la verdad es que tenemos que hacerlo porque de cualquier manera puede suceder que una persona, un contagiado sano, vaya y contagie a sus familiares con resultados que ya los conocemos, que son funestos y que podemos evitarlo. De tal manera que también tiene que haber mucho más control de las autoridades, porque ahora en las playas, ¿cómo vamos a hacer para que la gente entre con mascarillas al mar? Hay un montón de gente que se va a contagiar, pero entonces tiene que haber una organización mejor hecha, mejor elaborada, mejor propuesta para que haya el debido distanciamiento. Y como digo, existe la responsabilidad personal, familiar, de cuidarnos, de evitar el andar sin mascarilla, porque muchos simplemente no van a saber que están contagiados, eso también es así. Entonces, no nos queda más remedio que ahora tomar estas medidas con mayor seriedad para evitar todo lo que ya sabemos que puede pasar. Muchas gracias al doctor Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, con estas recomendaciones para evitar colapsar los hospitales y los centros de salud con más contagios y con más problemas. Doctor, muy amable, muchas gracias, un buen fin de semana. Finalmente, muchas gracias a ustedes y decirles que los médicos del país que estamos federados en la Federación Médica Ecuatoriana, nuestros respectivos colegios médicos provinciales, estamos trabajando en un tema muy importante que ha recibido apoyo precisamente porque la vida de los médicos ha sido entregada en el servicio a los pacientes y estamos en pos de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria que permitiría que los médicos institucionalicemos el perfeccionamiento de los médicos, del personal de salud, para poder estar mejor preparados y entregar. El futuro depende de cada uno de nosotros y tenemos que apoyar estas cosas. Muchas gracias a ustedes y muy amables por escucharme. Muy amable, doctor, muy amable al vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, doctor Carlos Cárdenas. Señoras y señores, este ha sido el diálogo de hoy en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este viernes 30 de octubre del 2020. Volveremos el día miércoles, ¿no? El día miércoles a seguir hablando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Hasta pronto. Cuídense mucho. Buenas noches. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Gracias, amigos. Nos volveremos a ver el próximo día, miércoles. Felicidades. Cuídense mucho y cuiden a su familia. Hasta pronto.
Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.